Buenos días, pues aquí estamos de vuelta. Voy a hacer la continuación, o más bien la recopilación de lo que estábamos viendo la semana pasada en este espacio de Vamos a Aprender, donde, bueno, por motivos de mi garganta, que todavía no estoy al 100, no pude hablar. Realmente me quedé a medias de lo que quería decir, no estaba yo no muy concentrado en lo que estábamos aprendiendo. Bueno, pues vamos a retomar esta sección donde estábamos hablando de lo que es el MIDI. Y la verdad es que es bien importante, hoy en día es muy cotidiano ya este lenguaje, pero mucha gente todavía no sabe, no tiene muy claro. Recuérdense que esta parte la hago recolectando lo que ustedes mismos a lo largo de las semanas me vienen preguntando, y trato de hacerlo lo más entendido posible para que todos podamos aprovechar. Y si tú, bueno, tienes ya experiencia en esto y nos quieres aportar, por ahí ya hay varios que nos escriben en el feed del video aclarando algún punto o aportando una información adicional. Creo que es bueno porque así todos aprendemos. Bueno, entonces voy a hacer un breve repaso de lo que estaba yo tratando de explicar la semana pasada, que mi garganta no me dejó. Hoy estamos más o menos al 100. Ya me tomé una pastillita para que no haya, que la garganta me esté dando lata. Y bueno, empecemos pues. La semana pasada empecé a hablar de lo que es el MIDI. Y lo que tenemos que entender es que, bueno, el MIDI son unas siglas de lo que se define, o que lo que en inglés más bien es Musical Instrument Digital Interface, o sea, una interfase musical digital de algún modo. Este sistema lo que hace es mandar mensajes entre equipos, sobre todo en este caso musicales, sobre todo en los teclados, que es lo que traen estas entradas, para que puedan reproducir una canción o un sonido o ejecutar una instrucción dependiendo de lo que tú quieras manejar. El MIDI ya tiene varios años que se empezó a trabajar, hace ya algún tiempo, y lo conocemos o lo empezamos a conocer porque cuando se implementó entre los mismos equipos de las marcas, o sea, cada marca empezó a implementar un lenguaje propio, de tal suerte que Roland se comunicaba con sus equipos, Yamaha con sus equipos, y empezaron a tener comunicación entre ellos, pero no se podían comunicar entre marcas propias o entre otras marcas. Y entonces empezaron a instalar un conector que era particular, que este conector que conocemos como entrada MIDI o conector MIDI, que muchos de ustedes lo conocen, que es este que está aquí de 5 pines. Ya se los había mostrado en el video anterior, pero quiero pues hacer un pequeño repaso hasta donde me quedé. Estas entradas, si se dan cuenta, esta interfase, que es una interfase MIDI, ¿ok? Ahí tiene una entrada y acá atrás tiene una entrada, las tres salidas, y otra entrada, perdón, tiene otra, la salida de la A, una entrada B y otra salida. Esa es una interfase que tiene dos canales de entrada y dos canales de salida. Únicamente es una interfase MIDI, ¿ok? Normalmente si tú volteas un teclado de los ya no tan recientes, vas a ver que traen este tipo de entrada la mayoría. Hoy todavía existen en teclados actuales, pero ya solamente de los de cierta gama hacia arriba, porque hay unos que ya no lo traen, ya traen otro tipo de conector. Entonces, el sistema MIDI lo que hace es llevar mensajes de un controlador o de otro teclado o de una computadora hacia algún otro producto que tenga una tarjeta de sonidos. Puede ser de algún modo otro teclado, o puede ser un módulo, o puede ser una computadora, o pueden ser otros artículos en un momento dado, como les decía. MIDI pues tiene mucho tiempo, se empezó a generar este lenguaje a partir de 1983. Entonces decía yo, Roland tenía su lenguaje, Yamaha tenía su lenguaje, Korg tenía su lenguaje, y así varias marcas, de tal suerte que si tú conectabas, aunque tenían el mismo conector, una marca con otra, pues si tú querías sonar un piano, a lo mejor
en tu teclado que tenía marca Roland, por ejemplo, pones un piano y lo conectabas a un teclado marca Yamaha, pero seguramente a ti te va a sonar el piano, pero en el otro teclado te iba a sonar un bajo, ¿no? Entonces, sí, por aquí me comenta Jonathan que él tuvo un teclado de 2004 que lo conectaba con un módulo de Roland JB2080 y de ahí sacaba sonidos y sí, así era. De hecho, en esta zona, en la zona sureste, cuando empezó a estar este fenómeno de los tecladistas, sobre todo Alfredo, el Tiburón y todos ellos, manejaban sobre todo el bajo, lo que lo hacían por medio de un pedalier, normalmente Roland, el PK5. Lo que hacían era conectar un cable MIDI hacia el pedalier y ya desde ahí con el bajo, con el pie hacían el bajo, pero era el mismo sonido del teclado al que conectaran el módulo. Y como decía la semana pasada, ya una de lo que hicieron las marcas fue estandarizar primeramente el orden en los sonidos y en otras muchas cosas más, ¿no? Empezaron a decir, bueno, ok, yo voy a tener mi piano en el canal 1, yo voy a tener mi ¿cómo se llama? Mi, mi, mi bajo en el canal 3, si no mal recuerdo que era ese, y la batería en el canal 10. ¿Para qué? Para que todo mundo pudiera de repente generar un archivo donde tú pudieras usar cualquier teclado y pudiera sonar exactamente lo mismo. Entonces, el impacto del MIDI fue tremendo porque ya no necesitabas tú en un momento dado tener la misma marca de teclado para poder mandar un archivo en secuencia y que alguien lo pudiera reproducir. Entonces, en aquel entonces ya se preparaba el campo para que todos los equipos, no nada más los teclados, sino todos los que tuvieran que ver con alguna situación de música pudieran comunicarse, y empezó a haber una serie de archivos que se denominaban como SMF o Standard MIDI File, y por ahí te encontrabas varios y resulta que tú tomabas ese archivito que no eran sonidos. A la gente a veces pensaba que un sonido se pasaba de un teclado al otro por medio del MIDI. No, lo único que hacían era tomar los datos de ejecución y lo reproducía en el otro módulo de sonidos o en el otro teclado o en la computadora. Los archivos MIDI, ya sea .smf o .mid, en un momento dado, se fueron desarrollando de tal suerte que si ustedes de alguna vez tuvieron algún teléfono, cuando empezaban los teléfonos todavía no eran tan inteligentes, eran más o menos inteligentes, traían que ya podías poner tú la música que te gustaba. Entonces lo que hacías era en el teléfono meter un archivo .smf o .mid, y tu teléfono trae ya una tarjeta de sonidos integrada, y entonces lo que pasaban eran los archivos y lo que hacía tu teléfono era reproducir la canción que a ti te gustaba con un sonido muy sencillito, muy chistoso, pero a fin de cuentas sonaba la música que tú querías, y tú podías incluso desde tu computadora crear tu secuencia y lo podías hacer. Entonces el intercambio de archivos era muy sencillo y era muy fácil, no era muy pesado. En un USB te cabían todos, ¿no?, los que querías. En aquel entonces había teclados que usaban el disquete de 3.5 y pasabas una cantidad de archivos impresionantes. Obviamente lo que el lenguaje MIDI nos ayuda o nos facilitó es que tú podías generar una secuencia en cualquier computadora, que bueno, empezaron casi siempre, como siempre, este tipo de desarrollos empiezan por Macintosh, y ya después, bueno, se fue hacia Windows y a las demás plataformas, donde tú puedes no nada más cambiar un sonido, sino también puedes controlar el volumen, puedes controlar todos los parámetros, paneos, efectos y ese tipo de
de situaciones que tiene cada teclado en particular. Por eso se estandarizan y por eso de alguna manera el MIDI empieza a tener éxito. ¿Por qué? Porque fue un lenguaje muy particular que de manera tal pudo lograr lo que de algún modo pues quisimos se quiere lograr en muchos sentidos para tener una buena adhesión en todos nuestros sistemas. Incluso los sistemas de audio han querido hacer ese tipo de protocolos, pero eso todavía no se logra. Pero de este lado sí. Imagínate que pues en el mundo hablamos una cantidad de idiomas impresionantes. Y hubo por ahí algún intento, no sé si todavía exista, de un idioma general para la raza humana que era el esperanto, ¿no? Entonces, habría que ponerse de acuerdo y aprendernos todo ese idioma para que si tú ibas a cualquier país del mundo, pudieras comunicarte en esperanto y toda la gente te entendiera. Obviamente creo que no se logró, o no se ha logrado, no sé, todavía hay intentos de eso, pero bueno, al final del día, en este sentido en la computadora, sí, por ese lado se creó este protocolo que vive hasta ahora y que no nada más sirve actualmente nada más para teclados, ¿no? Me comenta aquí Jonathan que así es Jonathan. Te digo que de alguna manera ya todo el mundo lo adaptó. Hoy día tú tienes archivos MIDI para una cantidad de cosas que no te imaginas. Hablaba yo de los teléfonos, ¿no? Pero hay muchas equipos que con cuestiones de control, porque mandas órdenes, no precisamente tengan que sonar algo de música, sino echar a andar algo. Por decir, si tú tienes una secuencia donde vas a disparar y tienes una cantidad de tracks determinados y de repente tienes una guitarra y tienes un procesador de efectos para guitarra que trae los efectos preparados de distorsión y todo este tipo de cosas y las disparas desde el ordenador y tú estás tocando, va a llegar a un punto en la secuencia que si tú lo controlas por medio de MIDI, el controlador de guitarra puede disparar una distorsión, puede bajar un volumen, puede agregar una reverberación y la misma orden MIDI en la secuencia puede agarrar y quitarla y mandarte una guitarra limpia o apagar ciertas funciones en el determinado correr de la secuencia. Los secuenciadores en aquel entonces pues estaban limitados a 16 canales MIDI por cada módulo que le conectaras, de tal suerte que si querías tener más de 16 tracks en grabación o más de 16 situaciones funcionando simultáneamente, tenías que tener una interfase, por ejemplo, como esta, que tiene dos puertos MIDI, pero hay interfaces que llegaron a tener hasta 8 puertos MIDI simultáneamente, de tal suerte que en cada puerto tenías 16 canales y tenías que tener 8 módulos independientes. Pero ¿qué pasaba si tú de repente tenías 2 módulos, como en el caso de los tecladistas que tenían el módulo de bajo o tenían su caja de ritmos y tenían un teclado con el que estaban tocando? Bueno, ya en el protocolo de los Standard MIDI File ya había canales dedicados. Por ejemplo, el bajo era el canal 3, la batería era el canal 10. Entonces tú conectabas de tu teclado hacia tu módulo, de la salida hacia la entrada. Y entonces lo que hacías es que tenían entrada, salida y otro conector como este, que en lugar de decía true, THRU, que decía, por esa señal, tú mandabas hacia el siguiente módulo o hacia la caja de ritmos, y entonces lo que hacías era que en tu canal, en los canales de tu teclado principal, tú muteabas o desconectabas el canal 10 o el canal 3 de los que no iban a usarlo, de tal suerte que la señal únicamente le llegaba al que lo tenía activado. Era de cierto modo sencillo, era como apagar y encender switch. Entonces, cuando el Standard MIDI File
se apodera del mercado todo lo que tiene que ver con controladores de sonido, tarjetas de audio, eso se estandariza. Entonces, hoy día tú puedes tener un teclado muy grande, muy bueno, un Chrome o Cronos de Korg, o un Montage de Yamaha, o el que te guste, y va a tener sus presets y sus sonidos propios, pero siempre tiene un banco que es el de General MIDI. ¿Para qué? Para que en un momento dado tú puedas tener un archivo en el que pueda sonar en cualquier tipo de teclado, y va a sonar dependiendo de la calidad del módulo que sea. Tú puedes agarrar y meterle un archivo MIDI a un teclado que te cueste 3,000 pesos y que tenga acceso para eso, obviamente, y te va a reproducir la secuencia que tú tengas metida en ese archivo, pero al mismo tiempo, si tú la llevas a un teclado que te cueste 40, 50 mil pesos, va a sonar igual la secuencia, con las diferencias que obviamente la calidad va a ser de donde está el reproductor. Las standard MIDI files se fueron metiendo hacia casi todos los videojuegos, por ejemplo el Atari no, esos ya son los viejos, el Nintendo, los PlayStation primeros y todo ese tipo de cosas. Todos sus sonidos estaban trabajados en Standard MIDI file. Todo lo que tenían ahí estaba hecho en este lenguaje para que se pudieran homologar entre todos ellos. Entonces, hay muchas aplicaciones que pueden tener hoy día o trabajar con MIDI. Los dispositivos MIDI se caracterizaban antes porque los conectores eran estos que les mostré, pero realmente hoy día el lenguaje MIDI se puede manejar casi por cualquier conector, pero obviamente se han estandarizado. Ahorita el MIDI también entra por el USB. Tú te vas a dar cuenta que ahorita muchos de los teclados que hay ya no traen los conectores MIDI, lo que traen es una entrada USB, más sin embargo te dice en el manual que pueden reproducir MIDI. Entonces el conector que está aquí no es que este sea traiga el lenguaje MIDI, este es por donde entra, y lo hicieron para diferenciarlo, ¿ok? Pero realmente puede ser este tipo de conector, o si eres un DJ, a lo mejor tienes un conector como este, en un controladorcito como este, donde tu controlador también lo que hace es manejar un lenguaje MIDI para controlar tu software, el software que tienes en tu computadora para hacer tu música. Bueno, también se comunica con lenguaje MIDI. A veces hay en este caso los controladores, y también los controladores para teclado tienen diferentes botones. Tienen botones como estos, que unos son deslizadores, otros son botones, otros son perillas, que de repente a veces llegas a comprar un producto y te dicen, es que no lo reconoce mi computadora, o no lo reconoce mi programa. Bueno, lo que hacen los proveedores, lo que hacen es mapearlo de tal manera que decirle que cada botón tiene una función determinada, y eso que se llama mapa no es otra cosa, es que es un mapeo MIDI. Estás diciendo en el lenguaje MIDI que el botoncito de la derecha, que es el potenciómetro fulanito y tal, ese va a ser la función de manejar un efecto, o va a ser la función de subir o bajar un volumen, o va a ser la función de hacer un stop. Entonces no te preocupes si tú tienes un controlador que digas que no funciona o que no lo reconoce. Lo único que tienes que buscarte, y hoy día hay un chorro en internet, búscate lo que se le conocen como mapper o mapeador en un momento dado, y ya puedes tú agarrar cualquier controlador, casi todos, y los podrás hacer funcionar hasta en un 80% en todos los botones, ¿no? Dependiendo de la marca y del año que sea tu controlador. Pero bueno, las interfaces MIDI, bueno, son como las actuales de audio. Antes eran hasta de 8 entradas, y podías manejar, como ya les dije hace rato, por medio de una secuencia por cada módulo hasta 16 canales MIDI, ¿ok? Y vas a ver que hoy día hay controladores, hay
¿cómo se llama? Disparadores, si hay reproductores en un momento dado que se encontraban por ese lado. Regresando un poco a la cuestión de los workstation o de los teclados, llegó un momento que, como todo, siempre hay alguien que quiere llevar la delantera. Ya se habían puesto de acuerdo en que el General MIDI tenía 128 sonidos, tenía 24 voces de polifonía y tenía ciertos parámetros que todo mundo se había alineado para que pudieran trabajar como debe de ser. La polifonía, para que el que no lo tenga claro, es la capacidad que tiene un equipo de reproducir notas simultáneas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que en el mismo tiempo, en el principio del General MIDI, todos los General MIDI tenían que tener la capacidad de poder reproducir 24 notas simultáneas. Haz de cuenta que tuvieras 24 dedos entre tus dos manos y pudieras hacer un acorde o sonar 24 cosas al mismo tiempo. Obviamente, si lo trasladas a un teclado o a un instrumento, va a decir, bueno, eso no es posible, pero no es por eso, es que hay dentro de la secuencia llegar a un momento musical en que esté sonando cuerdas, esté sonando un piano, esté sonando una batería, esté sonando una cantidad de instrumentos que coincidan, que en un momento dado puedan haber 24 o más notas, y que de hecho hay más notas sonando simultáneamente actualmente en un instrumento. Entonces, como mínimo eran 24. Y de repente empezaron los inquietos y dijeron, bueno, no, es que yo quiero tener algo mejor. Y Roland empezó a adelantarse con este modulito que fue muy bueno en su tiempo, el Sound Canvas, y ahí generó una actualización por parte de Roland de lo que era el General MIDI y lo puso como General Sound o GS. Esto era el mismo General MIDI, más que él agregó una serie de bancos adicionales para que dentro de su General MIDI, dentro del mismo Roland, pudieran tener bancos adicionales y pudieran estandarizarse mejor. Pero entonces, bueno, Yamaha dijo, no, yo también quiero hacer esto, y sacó lo que viene siendo el XG. Y también lo mismo, agarró y ofreció otro tipo de sonidos, le agregó más baterías, le agregó más efectos, le agregó más cosas. Y entonces sobre el mismo General MIDI salió esta generación que era el XG. Y a fin de cuentas derivó en lo que hoy día es el General MIDI 2, que normalmente lo ven en Yamaha, pero ya casi todos lo adaptaron. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, con el General MIDI 2 es lo mismo, lo que pasa es que ahorita el General MIDI 2 aumentó sus voces y aumentó la polifonía de 24 a 32 voces, que eso ya es mejor. Entonces, al final del día se siguen manteniendo los estándares, pero si tú ves que tu teclado dice General MIDI o dice XG o dice General MIDI 2, o no nada más tu teclado, cualquiera de tus controladores, va a ser el mismo General MIDI, solamente que si tú tienes un Sound Canvas o de los Roland o de los Yamaha, por ejemplo los Tyros o los PCRs más grandes, y en caso de Roland también, de Roland de Korg, también tienen su lenguaje, lo único que va a pasar es que en esas marcas van a sonar con el General MIDI más el extra que agregaron cada marca en su versión, salvo que ya en la General MIDI 2 todos ya tienen 32 voces de polifonía. Entonces, básicamente la base es la misma desde el principio, de que el General MIDI no es otra cosa más que un lenguaje que está estandarizado para todo lo que hoy día tenga que ver con música. Estamos hablando, o le estaba yo hablando al principio de teclados, pero realmente tomen en cuenta que ya no nada más son los teclados, obviamente las computadoras, todo lo que tenga que ver con una tarjeta de sonido. Tu teléfono, ya incluso, bueno, decía yo, juegos, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes, y este tipo de situaciones, normalmente sus reproducciones de sonidos tienen que ver con este formato, con el formato MIDI o con los Standard MIDI File, que son los que llevan los datos
hacia el producto. Acuérdate que no es que grabes una canción, no es un sampleo, no es un WAV. Lo que únicamente que vas a pasar son datos. Datos que va a reproducir en su tarjeta de sonidos, el equipo, el que lo tengas, y la calidad va a depender de lo mismo. Bueno, entonces, resumiendo un poco, el MIDI es un lenguaje para comunicarse entre dos equipos de diferentes marcas para que puedan reproducir lo mismo sin necesidad de hacer algo adicional. Todo el mundo debe entender lo mismo. ¿Qué puedes hacer? El cambio de sonidos, el cambio de afinación, el control de cambios, o sea, vaya, si quieres cambiar de un sonido a otro, el importante, el control de tiempo, tú le puedes decir desde un controlador hacia cualquier otro, vamos a arrancarnos en este ritmo, y yo desde aquí te voy a controlar y tú no tienes que hacer nada para que se sincronicen. Puedes manejar incluso factores de error en el caso de las baterías, de como si no, la baqueta no pegara bien, pegara medio en el aro y ese tipo de cosas, y cosas que te vienen dando un poco de realismo o de humanismo en una secuencia. A fin de cuentas, el MIDI es una herramienta. Cuando yo era músico activo, todavía vivía aquel líder sindical ay, se me fue su nombre, ahorita el que estaba en México, si alguien se acuerda por ahí escríbamelo, que acuñó esta frase que decía que la música en vivo siempre es mejor, y yo estoy de acuerdo. Siempre la calidad y la calidez de un músico, de ustedes como músicos en un momento dado, va a ser muy complicado que una máquina lo pueda igualar en un momento dado. A fin de cuentas siempre va a ser una copia de lo que Venus Rey, exactamente, Fabián, tienes razón, Venus Rey. Gracias, Fabián, por tu dato. Siempre va a ser mejor, siempre va a ser una imitación de lo que hacemos como seres humanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que podemos aprovechar esas secuencias, esas herramientas. La secuencia es una herramienta que tú puedes ocupar para lograr hacer algo mejor. A fin de cuentas, el talento lo tienes tú, el talento lo generamos nosotros, y lo que tenemos que hacer es no pelearnos con este tipo de tecnologías. Hay gente que dice, no, pero es que hacer puras secuencias. Pues sí, pero alguien las tiene que hacer. Al final del día, alguien las hace. Aunque de repente las descargues de la red o se la pidas al amigo que te la haga, al fin del día, atrás de esa secuencia ya hay alguien que la creó. ¿Sale? Bueno, pues espero que haya sido claro. Voy a bajar el video anterior que había tomado porque no lo completé, pero no lo quise bajar hasta no hacer Entonces, pues ahí estamos pendientes. Si alguien quiere que tratemos algún tema, pues por ahí escríbanmelo en el feed del video, para que lo podamos agendar y podamos tratar de que aprendamos todos juntos. A fin de esto se trata, de que todos aprendamos de la misma manera. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por hoy. Estamos pendientes. Nos vemos la semana que entra. Dios les bendiga.